Esta canción se titula El Padre Antonio y el Monaguillo Andrés. Una canción considerada subversiva de los 80. En estas tierras llegó a la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El Padre lo fusionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y poco a poco en medio de la nada a dar su sermón cada semana a los que busquen la salvación. El niño Andrés Eloy Pérez tiene 10 años. Estudia en la elementaria Simón Bolívar. Todavía no sabe decir el credo correctamente. Le gusta el río, jugar al fútbol y estar ausente. Le ha dado el puesto en la iglesia de Monaguillo. A ver si la conexión compone al chiquillo. Y su familia está muy orgullosa porque a su vez se creen que con Dios conectando a uno conecta 10. Suenan las campanas, el Padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez, el Padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Andresito, hombre, a ver, apura, Andrés. Sabe por experiencia que no es la solución. Les habla de amor y de justicia, de Dios cada noticia, vibrando en su sermón. Suenan las campanas, 1, 2, 3. El Padre Antonio y su Monaguillo Andrés. Suenan las campanas otra vez. Antonio, Monaguillo Andrés. Y al Padre lo echó la guerra un domingo en misa. Cantó la comunión de Madre Teresa. En medio del Padre Nuestro entró el matador. Sin confesar su culpa le disparó. Antonio cayó, hostia en mano y sin saber por qué. Andrés se murió a su lado, sin conocer a Messi y a Pelé. Y en la tribuna sorpresa,
las campanas, óyela llamando, suenan las campanas, óyelas sonar, suenan las campanas, por la libertad, suenan las campanas de nuestra América. Por el padre Antonio Tejera, que vino de España. Y ahora le